El sol caía sin piedad sobre el pequeño pueblo de Miraflores de la Sierra cuando la familia Sánchez se reunió en la notaría de don Ernesto. Habían pasado apenas 3 días desde el entierro de Antonio Sánchez, patriarca cuya sombra seguía proyectándose sobre sus 3 hijos como un recordatorio constante de su ausencia. Carmen, la mayor, se mantenía serena como siempre, aunque sus ojos enrojecidos delataban noches sin dormir. Miguel, el mediano, fumaba nerviosamente en la entrada, incapaz de quedarse quieto. Y Lucía, la menor, permanecía sentada con la mirada perdida, jugueteando con el colgante que su padre le había regalado en su último cumpleaños. «Podemos comenzar», anunció don Ernesto, ajustándose las gafas mientras desplegaba los documentos sobre la mesa de nogal. El despacho, pequeño y sofocante por el calor de julio, parecía encogerse aún más con la tensión que emanaba de los hermanos. La lectura del testamento avanzó con la monotonía propia de los trámites legales hasta que llegó el momento crucial. Don Ernesto carraspeó antes de leer: «A mi hijo Miguel le dejo la casa familiar y los terrenos colindantes, a mi hija Lucía le corresponden mis acciones en la empresa y la finca de Valencia, a Carmen». Un silencio incómodo se instaló en la sala. Carmen enderezó la espalda, expectante. «A Carmen le dejo la cantidad de 10.000 euros y los muebles de la casa que desee conservar». La incredulidad se dibujó en el rostro de Carmen. 30 años cuidando de su padre, sacrificando su propia vida, para recibir apenas unas migajas. Miguel desvió la mirada, incapaz de enfrentar a su hermana mayor, mientras Lucía cubría su boca con la mano, visiblemente impactada. «Debe haber un error», murmuró Carmen con voz temblorosa. Don Ernesto negó con la cabeza. «Lo siento, pero el documento es claro». Antonio fue muy específico con sus deseos. Al salir de la notaría, el calor parecía haberse intensificado. Carmen caminaba adelante, con pasos firmes que contrastaban con su interior derrumbado. Miguel intentó alcanzarla, pero ella aceleró el ritmo. «Carmen, por favor», rogó él. «Podemos hablar de esto, llegar a un acuerdo». Ella se giró bruscamente. «¿Un acuerdo? ¿Después de que te quedas con la casa donde he vivido toda mi vida? La casa que yo he mantenido mientras tú construías tu vida en Madrid». «Yo no sabía lo que decía el testamento», se defendió Miguel, aunque su tono carecía de convicción. Lucía se interpuso entre ambos. «Basta, por favor. Papá acaba de morir, y ya estamos peleando como buitres». Carmen soltó una risa amarga. «Qué conveniente para ti decir eso ahora que tienes asegurado tu futuro con las acciones. ¿Alguna vez has pensado en cómo he postergado mi vida para cuidar de papá mientras ustedes hacían sus vidas?» El bar Los Álamos, a pocos metros de la notaría, se convirtió en refugio improvisado para la familia fracturada. Sentados en una mesa apartada, con 3 cervezas intactas frente a ellos, los hermanos Sánchez parecían extraños compartiendo un mismo espacio. «Nunca pensé que papá haría algo así», comentó Lucía rompiendo el silencio. «Siempre pareció que te valoraba más a ti, Carmen». «Aparentemente no lo suficiente», respondió ella, con amargura endureciendo cada sílaba. Miguel, quien había permanecido callado, finalmente habló: «Hace un mes, papá me llamó. Estaba extraño, preocupado. Me dijo que había tomado decisiones difíciles que quizás no entenderíamos». «¿Y no pensaste en compartir esa información con nosotras?» Carmen golpeó la mesa con la palma abierta, atrayendo miradas curiosas. «No le di importancia entonces», se justificó Miguel. «Pensé que eran desvaríos por su enfermedad». Doña Pilar, vieja amiga de la familia y dueña del bar, se acercó con disimulo a rellenar los vasos de agua. «Vuestro padre era un hombre complicado», comentó como quien no quiere la cosa. «Pero os quería a todos, a su manera». Carmen la miró con suspicacia. «¿Sabes algo que nosotros no, Pilar?» La mujer titubeó, sus ojos delatando que efectivamente guardaba secretos. «No me corresponde a mí hablar de ciertas cosas, cariño. Pero quizás deberías revisar el desván de la casa antes de juzgar a tu padre». Esa misma tarde, mientras Miguel atendía llamadas en el jardín y Lucía organizaba papeles en el estudio, Carmen subió al desván.
El espacio estaba polvoriento y atestado de cajas, algunas tan viejas que se deshacían al tocarlas. En un rincón, encontró un baúl cerrado con llave. Tras rebuscar entre los objetos de su padre, dio con una pequeña llave dorada que encajaba perfectamente. El baúl contenía documentos antiguos, fotografías amarillentas y un sobre grueso con su nombre escrito con la letra temblorosa de su padre. Carmen lo abrió, sintiendo un nudo en la garganta. Mi querida Carmen, comenzaba la carta. Cuando leas esto, ya no estaré para explicarte mis razones. Sé que mi testamento te parecerá injusto, incluso cruel. Pero hay verdades que he ocultado durante demasiado tiempo y que ahora debo confesarte. Mientras leía, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Las revelaciones de su padre cambiaban todo lo que creía saber sobre su familia, sobre los sacrificios que había hecho, sobre las verdaderas razones detrás de su aparente injusticia. Al pie de la escalera, Miguel la esperaba con expresión preocupada. ¿Has encontrado algo? Carmen, con los ojos enrojecidos pero una extraña calma en su voz, respondió, creo que es hora de que los tres tengamos una conversación. Hay secretos en esta familia que han estado enterrados demasiado tiempo. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Miraflores, los hermanos Sánchez se sentaron en el patio trasero de la casa familiar. El aroma a jazmín flotaba en el aire cálido mientras Carmen sostenía la carta de su padre entre las manos, preparándose para compartir verdades que cambiarían para siempre la forma en que entendían su historia familiar. La mano de Carmen temblaba mientras sostenía la carta frente a sus hermanos. El silencio de la noche veraniega solo era interrumpido por el canto ocasional de los grillos y el sonido distante de alguna televisión encendida en las casas vecinas. Miguel apagó su tercer cigarrillo, nervioso, mientras Lucía abrazaba sus rodillas, preparándose para lo que estaba por venir. Antes de leer esto, dijo Carmen con voz grave, quiero que entiendan que lo que vamos a descubrir esta noche probablemente cambie lo que pensamos de papá y de nosotros mismos. Miguel asintió con solemnidad. Lucía, más impaciente, extendió su mano como pidiendo que continuara. Carmen respiró hondo y comenzó a leer. Mi querida Carmen, cuando leas esto, ya no estaré para explicarte mis razones. Sé que mi testamento te parecerá injusto, incluso cruel. Pero hay verdades que he ocultado durante demasiado tiempo. Miguel no es mi hijo biológico. Miguel se puso de pie de un salto, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. ¿Qué demonios? Esto no puede ser cierto. Carmen continuó leyendo, con la voz quebrada pero decidida. Tu madre, Isabel, y yo llevábamos 2 años intentando tener otro hijo después de tu nacimiento. Fueron tiempos difíciles, cada mes sin éxito nos distanciaba más. Durante un viaje que hice a Barcelona, conocí a Elena. Fue un error momentáneo, del que me arrepentí inmediatamente. Nunca hubiera sabido de las consecuencias de no ser porque Elena me buscó 6 meses después, embarazada y desesperada. Su familia la había rechazado y no tenía a dónde ir. Al mismo tiempo, Isabel había sufrido su segundo aborto. Estaba devastada. Cuando le conté la verdad sobre Elena, pensé que me dejaría, pero su reacción me sorprendió. Vio una oportunidad, acogeríamos al bebé de Elena como propio, sin que nadie supiera la verdad. Lucía interrumpió con voz temblorosa, pero, ¿entonces mamá sabía? ¿Todos estos años fingiendo? Carmen asintió, y volvió a la carta. Elena aceptó el trato con una condición, que nunca le reveláramos a Miguel su verdadero origen y que le dejáramos la casa familiar cuando yo muriera. Era su forma de asegurarse que su hijo siempre tendría un hogar. Firmamos un acuerdo privado que he guardado todos estos años. Miguel se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. ¿Mi madre biológica me dio a ustedes como si fuera un paquete? ¿Y ustedes aceptaron? No fue así, Miguel, intervino Carmen, apartando momentáneamente la carta. Yo tenía solo 4 años entonces, pero recuerdo cuando llegaste. Mamá estaba radiante, te quiso desde el primer momento como si hubieras salido de ella misma. ¿Y esta Elena nunca intentó contactarme después? Carmen volvió a la carta, buscando la respuesta. Elena cumplió su parte del trato. Durante años,
se mantuvo al margen, instalándose en Valencia con una nueva identidad. Con el tiempo, supe que se había casado y tenido otra hija. Sin embargo, hace 20 años, me localizó nuevamente. Estaba enferma, terminal, y su último deseo era dejarle algo a su hijo nunca conocido. Me pidió que invirtiera en su pequeño negocio en Valencia, una empresa de exportación de cítricos, para que algún día pudiera pasar a manos de Miguel como herencia. Esa empresa es la que ahora, tras años de crecimiento, dejó a Lucía. «Espera, ¿qué?» Lucía parecía confundida. ¿Por qué a mí y no a Miguel si ese era el deseo de su madre biológica? Carmen continuó leyendo. Aquí está la segunda verdad que nunca he revelado, Lucía tampoco es mi hija biológica. Un golpe en la mesa hizo que tanto Miguel como Carmen saltaran. Lucía había golpeado con tal fuerza que los vasos tintinearon. ¿De qué mierda habla? Su rostro estaba transformado por la furia y la incredulidad. Tu madre y yo pasamos por una crisis terrible después de adoptar a Miguel. Durante casi un año, vivimos separados. Ella se fue a Madrid con su hermana, intentando reconstruirse. Yo me quedé en Miraflores, ahogando mis penas en alcohol. Cuando volvimos a estar juntos, ella regresó embarazada. Lucía negaba con la cabeza, incapaz de procesar lo que escuchaba. Carmen, igualmente afectada, tuvo que hacer una pausa antes de seguir. Decidimos que criaríamos a ese bebé como nuestro, sin preguntas, sin reproches. Y así fue. Nunca hablamos del tema. Te amé, Lucía, como si fueras mi propia sangre. Con el tiempo, casi olvidé que no lo eras. Pero cuando decidí redactar mi testamento, estos secretos pesaron en mi conciencia. Le dejo a Miguel la casa, cumpliendo la promesa hecha a Elena. La empresa que inicialmente iba destinada a él, la dejo a Lucía, porque descubrí algo alarmante, el negocio está a punto de quebrar. Hay deudas ocultas, problemas legales con las exportaciones. No quería dejarle esa carga a Miguel. «Hijos de puta», exclamó Lucía, levantándose. ¿Me deja una empresa en quiebra mientras le da la casa familiar a Miguel? ¿Y qué hay de Carmen? ¿Por qué ella solo recibe una miseria? Carmen prosiguió, con voz cada vez más apagada. A ti, Carmen, mi única hija biológica, te he dejado aparentemente poco, y sé que parecerá injusto. Pero bajo el tablón suelto de mi habitación, encontrarás una caja fuerte. La combinación es la fecha de nacimiento de tu madre. Dentro hay 500.000 euros en efectivo y documentos de propiedad de terrenos en Asturias que compré secretamente. No quise incluirlo en el testamento para evitar problemas con Hacienda. Perdóname por este último acto de cobardía. Un silencio sepulcral cayó sobre los tres hermanos. Miguel miraba al vacío, procesando que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Lucía temblaba de rabia al descubrir que no solo no era hija de Antonio, sino que su supuesta herencia era en realidad una carga. Y Carmen, sosteniendo aún la carta, intentaba asimilar que su padre le había ocultado esta fortuna, poniéndola en una posición comprometida. Hay más, susurró Carmen, volviendo a la carta. Hay un último secreto que nunca he compartido con nadie. Isabel, vuestra madre, no murió en un accidente como os hice creer. Se quitó la vida. La presión de mantener estas mentiras durante tantos años, de vivir una vida basada en apariencias, finalmente la quebró. Me culpo cada día por no haber visto las señales, por no haberla ayudado cuando más me necesitaba. Quizás, si hubiera sido honesto desde el principio, todos hubiéramos tenido vidas diferentes, más auténticas. Os pido perdón a los tres por las decisiones que tomé, por las verdades que oculté. Espero que algún día podáis entender que lo hice pensando que era lo mejor para todos. Con amor, a pesar de todo, papá. La carta resbaló de las manos de Carmen y cayó al suelo. Los tres hermanos se miraron, reconociéndose por primera vez como extraños unidos por una vida de mentiras compartidas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel finalmente. Carmen se levantó lentamente, recogió la carta y la dobló con cuidado. Ahora tenemos que decidir si queremos seguir siendo una familia o si estos secretos nos van a destruir definitivamente. ¿Familia?
Lucía soltó una carcajada amarga. ¿Qué familia? Todo ha sido una farsa. Ni siquiera sabemos quiénes somos. Yo sé quién soy, respondió Carmen con firmeza. Soy la misma persona que era esta mañana. Y ustedes también. No importa quién nos engendró, sino quiénes decidimos ser ahora. El teléfono de Miguel sonó, rompiendo la tensión. Al ver la pantalla, su rostro se transformó. ¿Es Javier López, el abogado de papá? ¿Por qué me llama a esta hora? Puso el altavoz para que todos escucharan. Miguel, lamento molestarte tan tarde, pero hay un asunto urgente que no puede esperar hasta mañana. Hay una cláusula adicional en el testamento de tu padre que se activaría solo si los tres herederos estuvieran juntos cuando se les notificara. Es sobre alguien llamado Rafael Torres. ¿Ese nombre les dice algo? Los hermanos se miraron, desconcertados. Ninguno conocía a nadie con ese nombre. ¿Quién es?, preguntó Carmen, acercándose al teléfono. Según los documentos que tengo aquí, es el hijo mayor de Antonio Sánchez, nacido antes de su matrimonio con Isabel. Y viene de camino a Miraflores para reclamar lo que, según él, le pertenece. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los hermanos Sánchez. Un cuarto heredero, un hermano desconocido, amenazaba con desestabilizar aún más una situación ya de por sí frágil. Miguel cortó la llamada con Javier López después de acordar una reunión para el día siguiente, pero el daño ya estaba hecho. La noche, que había comenzado como una confesión familiar, ahora se convertía en la antesala de una nueva crisis. ¿Un hijo mayor? Carmen se frotaba las sienes. ¿Cuántos más secretos guardaba papá? Lucía, quien había permanecido en silencio desde la revelación telefónica, se levantó bruscamente. Me voy a dormir. Ya he tenido suficientes sorpresas por hoy. Espera, la detuvo Miguel. No podemos simplemente ignorar esto. Si este Rafael es realmente nuestro hermano, tenemos que enfrentarlo juntos. ¿Juntos? La risa de Lucía sonaba hueca. Como la familia que nunca fuimos. No me hagas reír, Miguel. O quien quiera que seas. La crueldad en las palabras de Lucía hizo que Miguel retrocediera como si hubiera recibido un golpe físico. Carmen intervino, colocándose entre ambos. Suficiente. Estamos todos conmocionados, pero destrozarnos mutuamente no resolverá nada. Vamos a descansar y mañana, con la cabeza fría, decidiremos cómo manejar esto. A regañadientes, los tres se retiraron a sus antiguas habitaciones en la casa familiar. Ninguno durmió realmente. Carmen pasó horas revisando viejos álbumes familiares, buscando alguna pista, alguna fotografía que pudiera revelar la existencia de este misterioso hermano mayor. Miguel bebió hasta casi perder el conocimiento, intentando ahogar la sensación de que toda su identidad se desmoronaba. Y Lucía lloró en silencio, enfrentando por primera vez la posibilidad de que todos sus problemas de pertenencia tuvieran una explicación real. El amanecer llegó demasiado pronto. La casa, bañada en la luz dorada del sol naciente, parecía ajena al drama que se desarrollaba entre sus paredes. Carmen fue la primera en bajar a la cocina, donde se sorprendió al encontrar a don Emilio, el antiguo jardinero de la familia, ya trabajando en el patio. Don Emilio lo saludó desde la puerta trasera, no sabía que seguía viniendo. El anciano levantó la vista de las rosas que podaba. Su rostro, surcado por profundas arrugas, se iluminó con una sonrisa cansada. Todos los martes y viernes, como siempre. Tu padre dejó instrucciones claras en ese sentido. Carmen se unió a él en el jardín, atraída por la normalidad que representaba en medio del caos. Don Emilio, usted conoció a mi padre durante muchos años. ¿Alguna vez le habló de otros hijos? ¿De alguien llamado Rafael? La expresión del anciano cambió sutilmente. Sus manos, nudosas y manchadas por el sol, dejaron de moverse. No me corresponde hablar de esas cosas, señorita Carmen. Por favor, insistió ella. Estamos completamente perdidos. Don Emilio suspiró profundamente, dejando las tijeras de podar sobre un banco de piedra.
Rafael Torres. Hijo de Gloria Torres, la hija del panadero. Fue antes de que tu padre conociera a tu madre, claro. Un amor de juventud que no prosperó porque la familia de tu padre se opuso. Gloria se fue a Sevilla cuando se supo lo del embarazo, y allí nació el chico. ¿Y mi padre lo sabía? ¿Lo conoció? Antonio mandaba dinero cada mes. No mucho al principio, cuando apenas estaba empezando con el negocio, pero nunca faltó. Cuando Rafael cumplió 18 años, quiso conocer a su padre. Vinieron aquí juntos, Gloria y él. Fue un encuentro difícil. Carmen intentaba asimilar esta nueva información. ¿Por qué difícil? Tu madre estaba embarazada de Lucía. Antonio no quiso comprometer la estabilidad familiar. Le pidió a Rafael que esperara, que cuando las cosas se calmaran podrían establecer algún tipo de relación. Pero el chico era orgulloso, como su padre. Se marchó jurando que nunca volvería a buscarlo. La conversación fue interrumpida por la llegada de un taxi a la entrada de la casa. Carmen y don Emilio observaron cómo un hombre de unos 50 años descendía del vehículo. Vestía un traje negro impecable que contrastaba con su cabello canoso. Algo en su postura, en la forma en que sus ojos recorrieron la fachada de la casa, hizo que Carmen sintiera un escalofrío. No necesitaba que nadie se lo confirmara, estaba mirando a Rafael Torres. «Será mejor que me vaya», murmuró don Emilio, recogiendo sus herramientas. Antes de marcharse, añadió, «Ten cuidado, Carmen. No sé qué busca exactamente, pero no ha venido hasta aquí después de tantos años solo para presentarse». Carmen asintió y, reuniendo valor, caminó hacia el recién llegado. «Buenos días», lo saludó, extendiendo su mano. «Soy Carmen Sánchez». El hombre estrechó su mano con firmeza. De cerca, el parecido con Antonio Sánchez era innegable, los mismos ojos penetrantes, la misma línea firme en la mandíbula. Rafael Torres. Aunque supongo que ya lo sabes. No hubo sonrisas, no hubo la incomodidad típica de un primer encuentro. Solo evaluación mutua, el reconocimiento tácito de que estaban ante un momento decisivo. «Pasa», lo invitó Carmen, conduciéndolo al interior de la casa. Miguel y Lucía aún no han bajado, pero no tardarán. El despacho de Antonio, con sus paredes revestidas de madera oscura y sus estanterías llenas de libros jamás leídos, pareció el lugar apropiado para recibirlo. Rafael se movió por la habitación con familiaridad inquietante, como si ya hubiera estado allí antes. «¿Tienes preguntas?», afirmó él, sin rodeos. «Miles», confirmó Carmen. «Pero quizás deberíamos esperar a que bajen mis hermanos». «Tus medios hermanos», corrigió Rafael con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Aunque tengo entendido que ni siquiera esos son entre ustedes». La puerta se abrió de golpe. Miguel, con aspecto demacrado pero decidido, entró seguido por Lucía. «No vuelvas a hablar así de mi familia», amenazó, acercándose peligrosamente a Rafael. «Miguel», Carmen intentó calmarlo, «este es Rafael Torres». «Nuestro». «Sé quién es», interrumpió Miguel. «Lo que quiero saber es qué hace aquí». Rafael mantuvo la compostura, imperturbable ante la hostilidad. «Lo mismo que todos ustedes, reclamar lo que me pertenece». Lucía, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se adelantó. «¿Y qué crees que te pertenece exactamente?» «Todo», respondió Rafael con sencillez. «Esta casa, las tierras, la empresa. Antonio Sánchez era mi padre, y según la ley española, como hijo legítimo tengo derecho a una parte de la herencia, reconocido o no en el testamento». «Eso no es cierto», intervino Carmen. «La ley protege tu derecho a la legítima, pero no anula el testamento completamente». Rafael sonrió, genuinamente impresionado. «Has hecho tus deberes». «Efectivamente, legalmente solo puedo reclamar mi parte de la legítima. Pero tengo algo más poderoso que la ley de mi lado». Con deliberada lentitud, extrajo de su chaqueta un sobre amarillento. Lo abrió y desplegó su contenido sobre el escritorio, fotografías antiguas donde se veía a un joven Antonio con una mujer embarazada,
cartas manuscritas y un documento notarial. Reconocimiento de paternidad, explicó Rafael. Firmado por Antonio Sánchez cuando yo tenía 5 años. Nunca lo registramos oficialmente por petición suya, para proteger su nueva familia. Mi madre aceptó, pensando que era lo mejor. Pero también guardo todas las cartas donde me prometía que algún día rectificaría, que me daría el lugar que me correspondía. Los 3 hermanos examinaron los documentos en silencio. No había duda, eran auténticos. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó finalmente Carmen. Rafael se sentó en el sillón que tantas veces había ocupado Antonio, completando la inquietante imagen de su regreso fantasmal a través de este hijo desconocido. Quiero justicia. Quiero que el mundo sepa que Antonio Sánchez me negó, que construyó una familia de mentiras mientras mantenía a la verdadera en las sombras. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Miguel apretaba los puños, luchando por contener su ira. Simple, la casa familiar y una compensación económica. A cambio, mantendré en privado todos estos secretos familiares. Incluyendo el origen de ustedes dos, señaló a Miguel y Lucía. Imaginen el escándalo en un pueblo como este. Las mentiras de los Sánchez expuestas, la verdad sobre la muerte de Isabel. Carmen golpeó la mesa con fuerza, sobresaltando a todos. Basta. No vas a chantajearnos. No conocías a nuestro padre, no realmente. Sí, cometió errores, muchos. Pero no voy a permitir que su memoria sea manchada por tu venganza. Rafael la miró con renovado interés. Eres más como él de lo que imaginas, Carmen. Esa misma obstinación, ese mismo orgullo. Quizás por eso eras su favorita, su única hija verdadera. Te equivocas, intervino Lucía, con una serenidad sorprendente. Somos todos sus hijos. Los que crió, los que amó a su manera imperfecta. Tú solo eres un extraño con su sangre. La crueldad de las palabras impactó a Rafael más de lo que quería admitir. Por un momento, algo vulnerable atravesó su expresión controlada. No saben lo que es crecer con un padre fantasma, presente en cada cumpleaños a través de un regalo impersonal, pero nunca realmente allí. Ver cómo formaba una familia con otros niños mientras yo tenía que conformarme con las sobras de su atención. Miguel, quien había estado observando en silencio, se acercó a Rafael. La ira había desaparecido de su rostro, reemplazada por una extraña empatía. Te entiendo mejor de lo que crees. Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira, que el hombre que creía a mi padre en realidad no lo era. Que la casa que siempre consideré mi hogar me la dejó por una promesa a una mujer que nunca conocí. Así que sí, entiendo lo que es sentirse traicionado. Rafael parecía desconcertado ante este giro. Entonces haz lo correcto. Ayúdame a obtener lo que merezco. Lo que mereces y lo que necesitas pueden ser cosas muy diferentes, respondió Miguel. ¿Realmente quieres esta casa, llena de recuerdos de una familia que no fue tuya? ¿O solo quieres hacer daño, como te hicieron a ti? El encuentro se prolongó durante horas. De la confrontación inicial pasaron a una conversación tensa pero honesta, la primera entre los 4 hijos de Antonio Sánchez. Salieron a la luz más secretos, más heridas, pero también surgió una posibilidad inesperada, la de formar, a partir de los fragmentos de sus vidas rotas, algo nuevo, algo que quizás no pudiera llamarse familia todavía, pero que al menos no estuviera cimentado en mentiras. Al anochecer, llegaron a un acuerdo. No uno legal, firmado ante notario, sino un pacto personal. Rafael recibiría su parte legítima de la herencia. La casa se vendería y los beneficios se repartirían. La empresa en quiebra sería liquidada, minimizando las pérdidas. Y los 4, cada uno a su manera, intentarían perdonar a Antonio Sánchez, no por él, sino por ellos mismos, para liberarse del peso de su legado. Cuando Rafael se marchó, prometiendo regresar para finiquitar los detalles, los 3 hermanos se quedaron solos nuevamente en el patio, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado sus revelaciones la noche anterior. ¿Crees que cumplirá su palabra?, preguntó Lucía a Carmen. No lo sé.
Pero ya no tengo miedo de lo que pueda hacer. La verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir en una mentira. Miguel, quien había permanecido pensativo, finalmente habló: quizás papá, a su retorcida manera, nos ha dado una última lección. Nos ha obligado a enfrentar quiénes somos realmente, más allá de los apellidos y la sangre. Carmen sonrió con tristeza, pensando en todas las vidas afectadas por las decisiones de Antonio Sánchez, en todos los caminos alterados por sus secretos. Mañana comenzaremos de nuevo, dijo, levantando su copa en un brindis silencioso. No como los hijos de Antonio Sánchez, sino como las personas que hemos decidido ser. Los tres hermanos brindaron bajo las estrellas, unidos no por la sangre o los apellidos, sino por algo más profundo, la verdad compartida, el dolor reconocido, y la esperanza, frágil pero real, de construir algo auténtico sobre las ruinas de lo que una vez creyeron ser. Una semana después del encuentro con Rafael, Carmen recorría la casa familiar con Martínez, el agente inmobiliario recomendado por el notario. El hombre, con su traje impecable y su carpeta llena de documentos, medía espacios y tomaba notas, mientras ella sentía que cada habitación que visitaban se convertía en algo ajeno, como si la casa ya hubiera dejado de pertenecerles. Es una propiedad excepcional, comentaba Martínez con entusiasmo profesional. La ubicación es inmejorable, el jardín es amplio, y la estructura está en perfecto estado. Con una pequeña actualización en cocina y baños, podríamos pedir un precio muy por encima del mercado. Carmen asentía mecánicamente, sin escuchar realmente. Sus ojos se detenían en las marcas de la pared donde ella y sus hermanos habían registrado su crecimiento año tras año, en el desconchado del techo que su padre siempre prometía arreglar pero nunca lo hacía, en la mancha de vino en la alfombra del salón de aquella nochevieja cuando Miguel tropezó con la bandeja. «¿Señora Sánchez? ¿Me está escuchando?» «Lo siento», se disculpó Carmen, volviendo a la realidad. «Es solo que, hay muchos recuerdos aquí». Martínez suavizó su expresión. «Lo entiendo. Siempre es difícil desprenderse del hogar familiar. Si prefiere que vuelva otro día». «No, terminemos con esto ahora», respondió ella con determinación. Al quedarse sola, Carmen subió al desván, el lugar donde todo había comenzado. Las cajas seguían allí, desparramadas como las había dejado la noche de las revelaciones. Se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a ordenar metódicamente el contenido: fotografías, cartas, recuerdos de una vida compartida que ahora veía bajo una luz completamente distinta. El sonido de pasos en la escalera la alertó de la presencia de alguien más. Lucía apareció en el umbral, con expresión cautelosa. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, manteniendo cierta distancia. Carmen asintió, agradecida por el gesto. Las dos hermanas trabajaron en silencio durante un rato, clasificando objetos en 3 montones: para guardar, para donar, para tirar. La tensión inicial fue diluyéndose poco a poco, reemplazada por la complicidad silenciosa de la tarea compartida. «Mira esto», dijo finalmente Lucía, sosteniendo una fotografía descolorida. Era una imagen de Antonio e Isabel, jóvenes y sonrientes, en lo que parecía ser la construcción de la casa. «Parecen tan felices». Carmen tomó la fotografía, estudiándola con atención. «Lo eran, creo. Al menos al principio». «¿Crees que mamá le perdonó alguna vez lo de Miguel? ¿Lo de Elena?». La pregunta flotó en el aire del desván, cargada de implicaciones sobre perdón, amor y límites. «No lo sé», respondió Carmen honestamente. «Pero creo que intentó convertirlo en algo positivo. Te quiso, nos quiso a todos. Puede que eso fuera su forma de perdonar». Lucía soltó un suspiro tembloroso. «He estado tan enfadada desde que leímos esa carta. No con papá o con mamá, sino con la vida. Con esta sensación de que todo lo que creía sobre mí misma era mentira. Tu identidad no está definida por tu ADN, Lucía. Eres quien has decidido ser, quien has construido durante estos años». «Eso suena bonito», respondió Lucía con una risa triste, «pero no es tan simple. Ahora entiendo por qué siempre me sentí diferente, porque nunca conseguí esa conexión con papá que tú tenías. Siempre pensé que era mi culpa,
que había algo malo en mí. Carmen se acercó a su hermana, por primera vez en años, la abrazó. Lucía se tensó inicialmente, pero luego se relajó en el abrazo, permitiéndose finalmente llorar abiertamente. Mientras tanto, en el despacho de abogados de Javier López, Miguel y Rafael revisaban los documentos de la empresa familiar. El ambiente entre ellos era tenso pero cordial, un equilibrio frágil mantenido por el propósito compartido. Estas deudas son incluso peores de lo que imaginábamos, comentó Miguel, pasando una mano por su pelo cada vez más despeinado. No sé cómo papá pensó que Lucía podría manejar esto sola. Rafael estudió los informes con expresión impenetrable. Quizás no era consciente de la gravedad. O quizás esperaba que ella vendiera inmediatamente. O quizás, añadió Miguel con amargura, simplemente le estaba pasando una bomba de tiempo para castigarla por no ser su hija biológica. Rafael levantó la vista, sorprendido por la dureza en la voz de Miguel. ¿De verdad crees eso? ¿Qué Antonio era tan mezquino? No lo sé. Ya no sé qué creer sobre él. Había algo en la forma en que Rafael observaba a Miguel, una mezcla de curiosidad y compasión que resultaba desconcertante. Al menos tú tuviste la oportunidad de conocerlo, dijo finalmente Rafael. De crecer con él, de llamarle papá. Yo solo tuve su sombra. Miguel consideró sus palabras, sintiendo por primera vez un genuino interés por la vida de este hombre que era, técnicamente, su hermano. ¿Cómo era? Tu madre, quiero decir. La pregunta pareció tomar a Rafael por sorpresa. Durante un momento, la máscara de eficiencia profesional se agrietó, revelando algo más vulnerable debajo. Gloria era extraordinaria. Fuerte, determinada. Trabajó como costurera para mantenernos, rechazando la mayoría del dinero que Antonio enviaba. Decía que no necesitábamos limosnas, solo respeto. ¿Vive todavía? Rafael negó con la cabeza. Falleció hace 3 años. Cáncer. Fue después de su muerte cuando encontré todas las cartas, los documentos. Comprendí entonces que ella había protegido tanto su orgullo como el nombre de Antonio todos estos años. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto únicamente por el zumbido del aire acondicionado y el ocasional paso de vehículos en la calle. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente Miguel. Si encontraste los documentos hace 3 años, ¿por qué esperar hasta la muerte de Antonio para presentarte? La mirada de Rafael se endureció nuevamente. Quería que me reconociera en vida. Vine a verlo hace 2 años, ¿sabes? Me recibió en su despacho, escuchó todo lo que tenía que decir. Y luego me ofreció dinero para que desapareciera de nuevo. Miguel cerró los ojos, imaginando la escena, sintiendo un profundo cansancio. Lo rechacé, por supuesto, continuó Rafael. Le dije que lo único que quería era un reconocimiento público, formar parte de la familia oficialmente. Se rió. Me dijo que tenía una imagen que mantener en el pueblo, que no podía permitirse un escándalo a su edad. Suena como él, admitió Miguel. Me prometió que lo pensaría, que encontraría una forma. Supongo que la enfermedad le impidió cumplir esa promesa. O quizás nunca tuvo intención de hacerlo. Miguel estudió a Rafael, intentando ver más allá de la fachada de hombre de negocios implacable. Por primera vez, vislumbró algo de sí mismo en el otro, la misma necesidad de pertenencia, el mismo anhelo de reconocimiento paterno nunca satisfecho. ¿Sabes qué? Creo que podemos hacer algo con esta empresa antes de liquidarla, dijo Miguel repentinamente. Hay un nicho de mercado que papá nunca exploró, una forma de reestructurar las deudas. Rafael lo miró con suspicacia. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué ayudarme después de cómo me presenté ante ustedes? No estoy ayudándote a ti, clarificó Miguel. Estoy ayudándonos a todos. Si conseguimos salvar algo de valor, los 4 saldremos beneficiados. Por primera vez desde su llegada a Miraflores, Rafael Torres sonrió genuinamente. No era una sonrisa cálida, pero tampoco contenía la frialdad calculadora de antes. Era el reconocimiento de un igual, de alguien que entendía lo que significaba vivir bajo la sombra de Antonio Sánchez.
De vuelta en la casa familiar, Carmen y Lucía habían descendido del desván cargando cajas llenas de recuerdos seleccionados. En la cocina, prepararon café y se sentaron a la mesa donde tantas comidas familiares habían compartido. Encontré esto entre las cosas de papá, dijo Carmen, deslizando un pequeño cuaderno hacia Lucía. Es un diario. No he querido leerlo, pero creo que deberías tenerlo tú. Lucía miró el cuaderno con aprehensión. ¿Por qué yo? Porque necesitas respuestas más que ninguno de nosotros. Sobre tu origen, sobre quién era tu padre biológico. La más joven de los Sánchez acarició la cubierta desgastada del diario, sintiendo el peso de las verdades contenidas en esas páginas. No sé si estoy preparada para saberlo. No tienes que leerlo ahora, respondió Carmen con suavidad. Solo guardarlo, hasta que lo estés. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció el regreso de Miguel. Entró en la cocina con paso cansado pero decidido, dejando su maletín sobre una silla. ¿Cómo ha ido con Rafael?, preguntó Carmen, sirviéndole una taza de café. Sorprendentemente bien, respondió Miguel, aceptando la taza agradecido. Creo que hay más de Antonio en él de lo que quiere admitir. Es obstinado, calculador, pero también brillante en los negocios. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Lucía con escepticismo. Aún no lo sé, admitió Miguel. Pero hemos elaborado un plan para intentar salvar la empresa antes de liquidarla. Si funciona, podríamos convertir esa parte de la herencia en algo realmente valioso. Carmen observó a sus hermanos, sintiendo un extraño optimismo crecer en su interior. Hace apenas una semana, su mundo se había desmoronado con las revelaciones de la carta de su padre. Ahora, de alguna manera, estaban encontrando un camino a través de las ruinas. Martínez dice que podríamos tener ofertas por la casa para finales de mes, informó. Sugiere que vayamos vaciándola gradualmente. Los tres guardaron silencio, asimilando lo que eso significaba, el fin definitivo de una era, el último adiós a la fachada de normalidad que Antonio Sánchez había construido tan cuidadosamente. Propongo algo, dijo finalmente Lucía. Antes de vender, hagamos una última cena aquí. Los cuatro. Una especie de, no sé, de despedida. Carmen y Miguel intercambiaron miradas de sorpresa ante la sugerencia de incluir a Rafael. Es lo correcto, insistió Lucía. Nos guste o no, es parte de esta historia. Y todos necesitamos cerrar este capítulo para poder seguir adelante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban Miraflores, los tres hermanos Sánchez sellaron ese pacto silencioso. Vaciando la casa de objetos pero llenándola, quizás por primera vez, de verdad. Preparándose para decir adiós no solo al hogar físico, sino también a las mentiras que habían sustentado sus vidas durante tanto tiempo. La semana transcurrió en un frenesí de actividad. Miguel y Rafael pasaban largas horas en las oficinas de la empresa, revisando contratos, negociando con acreedores y elaborando un plan de rescate que parecía cada vez menos descabellado. Carmen, mientras tanto, coordinaba la tasación y venta de muebles y objetos que no conservarían, además de organizar las visitas de potenciales compradores para la casa. Lucía, por su parte, alternaba entre ayudar a sus hermanos y enfrentarse al diario de Antonio, leyendo fragmentos entre largos intervalos, como quien consume un medicamento amargo que sabe necesario. El viernes por la tarde, los cuatro se reunieron en el despacho de Javier López para formalizar algunos acuerdos preliminares. El ambiente era tenso pero cordial, muy lejos de la hostilidad del primer encuentro. Rafael, con su habitual traje oscuro y su maletín de cuero italiano, repasaba documentos con ojo crítico. Miguel, más informal pero igualmente concentrado, contrastaba cifras en su portátil. Carmen y Lucía, sentadas juntas al otro lado de la mesa, intercambiaban miradas ocasionales de complicidad. Bien, comenzó Javier, ajustándose las gafas, he revisado los términos del acuerdo y parece legalmente viable. Rafael renuncia a cualquier reclamación adicional sobre la herencia a cambio de su participación acordada en la empresa reestructurada y su parte correspondiente de la venta de la casa. Con una condición, intervino Rafael, levantando la vista de los documentos. Quiero que el reconocimiento de paternidad se haga oficial.
Que mi nombre aparezca vinculado legalmente al de Antonio Sánchez. Miguel frunció el ceño. Creía que ya habíamos superado esa fase. ¿Qué más da un papel oficial a estas alturas? Para ti quizás no signifique nada, respondió Rafael con una calma estudiada. Tú al menos tuviste su apellido, creciste como un Sánchez, aunque ahora sepas que no llevaba su sangre. Yo tuve que cargar toda mi vida con un apellido que me recordaba diariamente la ausencia de mi padre. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Carmen fue la primera en romperlo, es justo. Si eso es lo que necesitas para cerrar esta etapa, debemos respetarlo. Javier carraspeó, evidentemente incómodo con el giro emocional de la conversación. Técnicamente, es posible tramitar el reconocimiento retroactivo. Tendríamos que presentar la documentación original que Rafael posee, realizar pruebas de ADN para confirmar la paternidad, y presentar una solicitud formal al registro civil. Hazlo, dijo Miguel con un suspiro de resignación. Prepara lo necesario. La reunión continuó con detalles más técnicos sobre la reestructuración empresarial y los plazos para la venta de la casa. Al concluir, mientras recogían sus pertenencias, Lucía se acercó discretamente a Rafael. Hemos organizado una cena mañana, en la casa. Antes de que empecemos a vaciarla por completo. Nos gustaría que vinieras. Rafael pareció genuinamente sorprendido por la invitación. Su expresión habitual de calculado control vaciló momentáneamente. ¿Una cena familiar? ¿Estáis seguros? Tan seguros como podemos estar de algo en estos días, respondió Lucía con una pequeña sonrisa. Al día siguiente, la cocina de la casa Sánchez bullía de actividad. Carmen preparaba una paella, receta tradicional que su madre le había enseñado años atrás. Miguel abría botellas de vino y disponía la mesa en el patio, aprovechando la suave temperatura del atardecer. Lucía colocaba flores frescas en jarrones estratégicamente distribuidos por la casa, combatiendo el aire ligeramente abandonado que comenzaba a percibirse. ¿Crees que vendrá?, preguntó Miguel, entrando a la cocina para robar una aceituna del recipiente que Carmen había preparado. No lo sé, respondió ella, apartando su mano con un golpecito juguetón. Espero que sí. Sería un buen primer paso. Lucía, desde el umbral, observaba a sus hermanos con una mezcla de nostalgia y realización. Es raro, ¿verdad? Nos estamos comportando más como una familia ahora que sabemos que no lo somos completamente, que cuando creíamos serlo. El timbre sonó puntualmente a las 8. Rafael, vestido con una informalidad estudiada, pantalones chinos y camisa azul sin corbata, esperaba en el porche con una botella de vino y un semblante indescifrable. Bienvenido, lo saludó Carmen, invitándolo a pasar con un gesto cálido. La cena comenzó con la incomodidad previsible, pero el buen vino y la excelente comida fueron suavizando las aristas. Hablaron de temas seguros al principio, el tiempo, la comida, anécdotas inofensivas del pueblo. Gradualmente, la conversación derivó hacia terrenos más personales. ¿Cómo era Gloria?, preguntó Carmen repentinamente. Tu madre. Me gustaría saber más sobre ella. Rafael pareció momentáneamente desarmado por la pregunta. Tomó un sorbo de vino, como ganando tiempo. Era luminosa. Siempre encontraba motivos para sonreír, incluso en los peores momentos. Trabajaba como costurera, pero su verdadera pasión era la música. Tocaba la guitarra por las noches, cuando terminaba sus encargos. Como papá, señaló Lucía, sorprendida. Él también tocaba la guitarra. Mal, pero con entusiasmo. Rafael asintió, una sonrisa genuina suavizando sus facciones. Lo sé. Mi madre me contaba que fue así como se conocieron. En una verbena del pueblo. Él intentaba impresionarla con una canción de Paco de Lucía que claramente le quedaba grande. La imagen de un joven Antonio, torpe pero decidido, contrastaba poderosamente con el hombre severo que habían conocido. Hay tanto que no sabemos de él, reflexionó Miguel. De cualquiera de nuestros padres, en realidad. He estado leyendo su diario, confesó Lucía, sorprendiendo a todos. No todo,
solo fragmentos. Es revelador. ¿Qué has descubierto?, preguntó Carmen con cautela. Lucía jugueteó con su copa, organizando sus pensamientos. Escribe sobre todos nosotros. Sobre sus remordimientos, sus miedos. Hay una entrada, poco después de mi nacimiento, donde dice que sentía que estaba viviendo una vida prestada, construida sobre mentiras que se volvían más difíciles de mantener cada año. ¿Menciona a mi madre? La voz de Rafael apenas ocultaba su ansiedad. Sí, confirmó Lucía. Hay varias entradas sobre ella. En una escribe que el mayor error de su vida no fue dejarla, sino no haber tenido el valor de enfrentarse a su familia y luchar por ese amor. Rafael dejó su copa con tal brusquedad que algo de vino salpicó el mantel. Eso es conveniente de decir en un diario privado, ¿no? Mientras en la vida real nos mantenía a ambos ocultos como una vergüenza. No era tan simple, intervino Carmen. La familia Sánchez tenía mucho poder en el pueblo entonces. Su padre, nuestro abuelo Ernesto, era un hombre implacable. Cuando Antonio decidió casarse con Isabel, fue porque el abuelo prácticamente lo obligó. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Miguel, intrigado. Me lo contó tía Rosario una vez, después de demasiadas copas de Jerez en una Navidad. Dijo que Isabel era la hija de un socio importante, y que el matrimonio fue más un acuerdo comercial que otra cosa. Al menos al principio. Rafael soltó una risa seca, sin humor. Así que Antonio también fue una víctima de las circunstancias. ¡Qué conmovedor! No estoy justificándolo, aclaró Carmen. Solo intento entender al hombre, no solo al padre. Un silencio reflexivo descendió sobre la mesa. Miguel, tras dudar un momento, se dirigió a Lucía. ¿Has descubierto algo sobre tu padre biológico en el diario? La pregunta, inevitable pero delicada, hizo que todos contuvieran la respiración. Lucía asintió lentamente. Se llamaba David. David Morales. Era arquitecto, trabajaba en el estudio donde mamá era secretaria en Madrid. Según el diario, fue un romance breve pero intenso durante su separación. Papá. Antonio escribe que cuando mamá regresó y le contó lo del embarazo, él ya había comprendido cuánto la amaba y estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa para recuperarla. ¿Sabes si este David sigue vivo? Si intentó contactarte alguna vez, preguntó Rafael, con interés genuino. No lo menciona, respondió Lucía. Pero hay algo más, algo que encontré esta mañana y que aún estoy procesando. Todos la miraron expectantes mientras ella extraía un papel doblado del bolsillo de su pantalón. Lo alisó sobre la mesa con manos temblorosas. Es la última entrada del diario, escrita una semana antes de su muerte. Habla de los cuatro, de cómo organizó su testamento para forzarnos a enfrentarnos a la verdad de una vez por todas. ¿Qué quieres decir? Miguel se inclinó hacia el papel, intentando leer. Dice que sabía que su manera de repartir la herencia nos obligaría a cuestionarlo todo, a buscar respuestas. Que después de años de cobardía, esta era su forma de obligarnos a conocer la verdad, aunque él ya no estuviera para afrontar las consecuencias. Rafael golpeó la mesa con el puño. ¿Manipulándonos incluso después de muerto? ¿Es que ese hombre no conocía otra forma de relacionarse? Espera, intervino Carmen, hay más, ¿verdad, Lucía? La menor de los Sánchez asintió, palideciendo visiblemente. La última parte es sobre mamá. Sobre su suicidio. Dice que ella dejó una carta que él ocultó a todos, incluida la policía. Una carta donde explicaba por qué lo hizo. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Los cuatro hermanos, unidos por secretos y separados por sangre, contuvieron la respiración. ¿Dónde está esa carta ahora?, preguntó finalmente Miguel. Según el diario, en la caja fuerte del banco. Junto con otros documentos que, aparentemente, cambiarían nuestra comprensión de todo. Rafael se levantó bruscamente, caminando hacia el borde del patio donde la luz no alcanzaba a iluminar su expresión. Siempre lo mismo con Antonio. Secretos dentro de secretos. Promesas a medias. Verdades fragmentadas que nos mantienen atados a su memoria,
bailando como marionetas según su voluntad. Carmen observó a este hombre, su hermano según la sangre pero un extraño según la vida compartida, y reconoció en él el mismo dolor que todos ellos cargaban. Diferente en forma, idéntico en esencia. Mañana iremos al banco, decidió con firmeza. Los cuatro juntos. Es hora de conocer la última verdad que papá nos ocultó. De vuelta en la mesa, sirviendo café y un postre que nadie tenía realmente apetito de probar, los hermanos Sánchez y Rafael Torres contemplaron en silencio la casa que pronto dejaría de pertenecerles. Las paredes que habían presenciado tantas mentiras, tantos momentos de falsa normalidad, parecían observarlos con una especie de melancolía cómplice. Pase lo que pase mañana, dijo Lucía repentinamente, creo que debemos prometernos algo. Que sea cual sea la verdad que encontremos, no permitiremos que nos destruya. Que intentaremos entender, perdonar si es posible, pero sobre todo, seguir adelante. Rafael, ¿quién había mantenido su distancia emocional? Durante toda la velada, la miró con renovado respeto. Pareces muy segura de que hay algo que perdonar en esa carta. Estoy segura, respondió Lucía con una madurez sorprendente, de que mamá, como todos nosotros, hizo lo mejor que pudo con las cartas que le tocaron. Y de que, sea lo que escribió en esa carta, lo hizo desde el amor, no desde el rencor. Miguel levantó su copa en un brindis silencioso, secundado por Carmen. Tras un momento de vacilación, Rafael se unió al gesto. Bajo el cielo estrellado de Miraflores, cuatro personas unidas por un pasado de mentiras encontraron, quizás por primera vez, un atisbo de la honestidad que tanto habían anhelado. No era una reconciliación, no todavía. Pero era un comienzo. La sucursal del Banco Santander en Miraflores era un edificio modesto de 2 plantas, con una fachada que intentaba equilibrar tradición y modernidad sin conseguir realmente ninguna de las dos. Cuando los 4 hermanos entraron, la actividad matutina se detuvo momentáneamente. En un pueblo pequeño, la presencia conjunta de los hijos de Antonio Sánchez, incluyendo al recién descubierto Rafael Torres, no pasaba desapercibida. El director, Ernesto Gómez, los recibió personalmente con la deferencia que la familia Sánchez siempre había inspirado en el pueblo. Era un hombre de mediana edad que había crecido admirando a Antonio y ahora observaba a sus hijos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Señorita Carmen, qué sorpresa verla por aquí. Y a todos ustedes juntos, saludó, intentando no mirar demasiado abiertamente a Rafael. Buenos días, Ernesto, respondió Carmen con formalidad. Necesitamos acceder a la caja fuerte de mi padre. Por supuesto, por supuesto. Tengo entendido que ya ha presentado toda la documentación necesaria como albacea. Así es. Entonces, si me acompañan. La sala de las cajas de seguridad estaba en el sótano, un espacio frío y aséptico iluminado con luces fluorescentes que daban a todos un aspecto ligeramente enfermizo. Ernesto los condujo hasta una caja de tamaño mediano, la número 247. Los dejaré en privado, dijo tras abrirla con sus llaves y las que Carmen le proporcionó. Pueden llamarme cuando terminen. Cuando quedaron solos, los 4 se miraron, súbitamente conscientes de la solemnidad del momento. Carmen fue quien finalmente extrajo el contenido, un sobre grande de papel manila, sellado y aparentemente intacto. ¿Lo abrimos aquí?, preguntó Miguel. Rafael negó con la cabeza. Este lugar parece una morgue. Volvamos a casa. El viaje de regreso transcurrió en un silencio tenso. El sobre, colocado en el asiento trasero entre Lucía y Rafael, parecía irradiar una energía propia, como si las revelaciones que contenía pugnaran por liberarse. Ya en la casa familiar, los 4 se sentaron en el salón. Las maletas a medio hacer y las cajas de la mudanza apiladas en las esquinas subrayaban el carácter transitorio de ese momento. Carmen, con manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre. Dentro había varios documentos y una carta escrita a mano, doblada cuidadosamente y sellada con un pequeño punto de cera roja. Era este último elemento el que captó la atención de todos. Carmen la extrajo con delicadeza, como quien manipula una reliquia frágil. Es la letra de mamá, confirmó, reconociendo la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de Isabel. ¿Quieres que te dejemos sola para leerla primero?,
ofreció Miguel. Carmen negó con la cabeza. Hemos llegado hasta aquí juntos. Creo que debemos enfrentar esto de la misma manera. Rompió el sello y desplegó el papel. La carta, fechada 3 días antes del supuesto accidente de Isabel, comenzaba así: mis queridos hijos, si estáis leyendo esto, significa que Antonio finalmente ha encontrado el valor que a mí me faltó en vida. Valor para enfrentar la verdad, para dejar de construir nuestra existencia sobre mentiras que, aunque bien intencionadas al principio, terminaron envenenándolo todo. Carmen hizo una pausa, respiró hondo, y continuó: hay algo que debéis saber sobre mi muerte. Cuando leáis esto, todos creerán que fue un accidente, un terrible desliz en la carretera de montaña. No lo será. Habré elegido ese final, no por cobardía sino por cansancio. Estoy agotada de fingir, de sonreír cuando quiero gritar, de mantener en pie un castillo de naipes que amenaza con derrumbarse con el más leve suspiro. La verdad, mis niños, es que he vivido una vida prestada desde hace demasiado tiempo. Acepté criar a un hijo que no era mío como penitencia por haber concebido una hija con otro hombre. Mi matrimonio con vuestro padre se convirtió en un pacto de silencio, un intercambio de perdones nunca verbalizados. Y durante años, eso pareció suficiente. Pero los secretos son como una enfermedad silenciosa. Te consumen desde dentro, lentamente, hasta que un día despiertas y no reconoces a la persona en el espejo. He llegado a ese punto. Antonio no es culpable de mi decisión. Es, como todos nosotros, víctima de las circunstancias y de sus propias debilidades. Le he pedido que no os revele la verdad sobre mi muerte, que os proteja de ese dolor. Pero también le he hecho prometer que algún día, cuando estéis preparados, os entregará esta carta junto con toda la verdad sobre nuestra familia. Miguel, mi niño adorado, no naciste de mi vientre, pero creciste en mi corazón. Cada noche de fiebre, cada lágrima que sequé, cada risa compartida, te convirtieron en mi hijo tanto como si te hubiera engendrado. No permitas que la verdad sobre tu origen empañe eso. Lucía, mi pequeña rebelde, siempre sentiste que no encajabas, y quizás intuías la verdad que te ocultábamos. Llevas la sangre de un hombre bueno, un hombre que nunca supo de tu existencia porque yo así lo decidí. No fue por protegerte a ti, sino por proteger la frágil paz que había construido con Antonio. Te pido perdón por esa selfishness. Carmen, mi primogénita, mi ancla, siempre fuiste la más fuerte, la que mantuvo unida a esta familia cuando todo amenazaba con desmoronarse. Te he cargado con demasiada responsabilidad desde muy joven, y ahora temo que seguirás cargando con ella cuando ya no esté. Permítete ser vulnerable, equivocarte, vivir tu propia vida. Hay otro hijo de Antonio que nunca conocí, pero del que siempre supe. Un niño nacido antes de nuestro matrimonio, fruto de un amor que quizás fue más auténtico que el nuestro. Si algún día llega a vuestras vidas, intentad entender que él también es una víctima de nuestras decisiones. Os amo profundamente, a los tres. Ese amor es la única verdad incuestionable en este mar de mentiras. Espero que algún día podáis perdonarnos, a vuestro padre y a mí, por no haber tenido el valor de vivir honestamente. Con todo mi amor, incluso en este último acto de despedida, mamá. Cuando Carmen terminó de leer, un silencio absoluto invadió la habitación. Las últimas palabras de Isabel flotaban en el aire, cargadas de un dolor y una honestidad que ninguno de ellos había experimentado antes. Rafael fue el primero en moverse. Sin decir nada, se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente, el único indicio visible de su conmoción. Lucía sollozaba abiertamente, su rostro enterrado entre sus manos. Miguel, paralizado en su asiento, miraba al vacío con una expresión indescifrable. Y Carmen, todavía sosteniendo la carta, dejaba que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Todos estos años, murmuró finalmente Miguel. Pensando que había muerto en un accidente, que había sido una tragedia sin sentido. Y todo el tiempo, ella eligió irse. No lo entiendes, respondió Carmen con voz quebrada. No se fue por egoísmo. Se fue porque ya no podía seguir viviendo la mentira. Y eso lo hace mejor.
La voz de Miguel temblaba de rabia y dolor. ¿Nos abandonó por su propia paz mental? No nos abandonó, intervino Lucía sorprendentemente. Nos liberó. De la farsa, de los secretos. Su muerte fue el primer paso hacia la verdad que estamos descubriendo ahora. Rafael se giró lentamente, su rostro marcado por lágrimas que no se había molestado en secar. Ella sabía de mí, dijo, con una voz apenas audible. Siempre supo de mi existencia. Y te aceptaba, añadió Carmen. A su manera, intentó incluirte en su concepto de familia. Carmen volvió a mirar el contenido del sobre. Además de la carta, había varios documentos legales, el reconocimiento de paternidad original de Rafael, certificados de nacimiento, y otro documento que llamó su atención. Es un testamento, explicó, examinándolo. No de papá, sino de mamá. Dejó todo lo que le pertenecía personalmente a partes iguales entre los cuatro. Incluyéndote a ti, Rafael. ¿A mí? La sorpresa en su voz era genuina. Pero si nunca me conoció. Quizás esa era su forma de compensar, de reconocer que también eras parte de esta historia, sugirió Lucía. Carmen continuó revisando los documentos. Hay algo más aquí. Una escritura de propiedad a nombre de los cuatro. Es una casa en la costa, en Almuñécar. Una pequeña villa frente al mar. La casa azul, murmuró Miguel, recordando súbitamente. Mamá siempre hablaba de comprar una casa junto al mar, de pintarla de azul. Papá se reía, decía que era un sueño tonto. Parece que lo hizo realidad sin que él lo supiera, comentó Carmen. Las escrituras son de un año antes de su muerte. Los cuatro se miraron, asimilando esta revelación final. Isabel, a quien habían imaginado como una víctima pasiva de las circunstancias, había tomado decisiones por sí misma, había creado un legado secreto destinado a unirlos cuando todo lo demás los separara. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rafael finalmente. Carmen miró alrededor, a la casa que pronto dejaría de pertenecerles, a los muebles que guardaban memorias de una familia construida sobre medias verdades, a sus hermanos, de sangre o no, que compartían con ella el peso de este legado complejo. Creo, dijo lentamente, que debemos honrar el último deseo de mamá. Terminar con las mentiras, aceptar la verdad, por dolorosa que sea, y decidir si queremos intentar ser una familia real, basada en la honestidad, no en las apariencias. No sé si eso es posible, admitió Miguel. Hay demasiado dolor, demasiada historia. No tiene que ser ahora, respondió Carmen. Pero podríamos empezar por algo simple. Cuando vendamos esta casa, podríamos visitar juntos la villa en Almuñécar. Ver qué nos dejó mamá realmente, más allá de una propiedad. Esa noche, la última que pasarían todos juntos en la casa familiar, cada uno se retiró a procesar lo descubierto a su manera. Miguel se sentó en el porche con una botella de whisky, contemplando las estrellas y conversando silenciosamente con la madre que había perdido 2 veces, una con su muerte, otra con la verdad. Lucía se encerró en su habitación con el diario de Antonio, decidida a leerlo completo ahora, buscando entender al hombre detrás del padre imperfecto. Rafael deambuló por la casa, deteniéndose en fotografías, tocando objetos, intentando conectar con la vida que nunca le fue permitido compartir. Y Carmen, sentada en la cocina con una taza de té ya frío entre las manos, releía la carta de su madre una y otra vez, intentando escuchar su voz en cada palabra. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado y una extraña sensación de ligereza. El peso de los secretos, ahora expuestos, parecía haberse disipado como la niebla bajo el sol. Los cuatro desayunaron juntos, compartiendo un silencio que ya no resultaba incómodo sino contemplativo. He estado pensando, dijo Rafael finalmente, sobre lo que dijiste anoche, Carmen. Sobre visitar la casa en Almuñécar. Y creo que me gustaría ir. No prometo nada más allá de eso, pero quiero ver qué nos dejó Isabel. Quiero entender por qué me incluyó en su legado cuando nunca nos conocimos. Miguel, sorprendentemente, fue el siguiente en hablar. Yo también iré. Necesito, no sé, cerrar este capítulo antes de poder abrir uno nuevo. Lucía asintió,
sin necesidad de palabras para expresar su acuerdo. Esa tarde, mientras los últimos rayos de sol doraban las tejas de la casa Sánchez, los 4 hermanos se reunieron una última vez en el jardín. Las maletas estaban hechas, las cajas selladas. Al día siguiente, cada uno tomaría un camino diferente, Carmen a su apartamento en Madrid, Miguel a su casa en Barcelona, Lucía a su residencia universitaria en Valencia. Rafael volvería a Sevilla, donde su vida como empresario exitoso lo esperaba. Pero en sus bolsillos, cada uno llevaba una llave idéntica. La llave de una casa azul junto al mar, un regalo inesperado de una mujer que, en su último acto, había intentado construir un puente sobre las aguas turbulentas de su historia familiar. Un brindis, propuso Carmen, levantando su copa. Por mamá y papá, con todos sus errores y aciertos. Por la verdad, finalmente descubierta. Y por nosotros, los hijos de Antonio Sánchez e Isabel Martínez, unidos no por la perfección sino por la autenticidad. Las copas se encontraron en el aire, sellando no una reconciliación inmediata, eso requeriría tiempo, conversaciones, quizás incluso más lágrimas, sino una posibilidad. La posibilidad de construir algo nuevo sobre los cimientos de la verdad, por dolorosa que ésta fuera. Mientras el sol se ponía tras las montañas de Miraflores, iluminando por última vez la casa que había sido testigo de tantos secretos y ahora, finalmente, de su revelación, los 4 hermanos contemplaban el futuro con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero genuina. Como una casa azul junto al mar. Esperando ser descubierta.